El primer punto de esta enseñanza es la identificación del altar paterno oculto. Analizaremos la historia de Gedeón revelando que para ser libertador primero hay que derribar el altar de Baal que edificó el padre, entendiendo que la ruina actual tiene una causa espiritual ancestral que debe ser confrontada según el libro de Jueces capítulo 6 versículo 25. Es vital que comprendas que tu apellido no es solo una etiqueta social o un registro civil, sino que es una dirección espiritual que conlleva una herencia de bendición o de maldición. Muchas veces te preguntas por qué enfrentas ciclos repetitivos de escasez, divorcio o enfermedad que parecen perseguirte sin importar cuánto ores o cuánto te esfuerces. La respuesta no está en tu futuro sino en tu pasado. Tus antepasados levantaron estructuras espirituales llamadas altares a través de la idolatría, la brujería, el derramamiento de sangre o pactos de iniquidad. Esos altares le dieron derechos legales a los demonios para operar en tu familia. Mientras ese altar siga en pie en el mundo espiritual, el enemigo tiene una base de operaciones legítima en tu casa. Para ser libre tienes que tener el valor de mirar atrás, identificar el altar de tu padre y derribarlo con la autoridad de Dios. Para entender la mecánica de esta liberación y la valentía que requiere, es imprescindible que estudiemos el mandato radical que Dios le dio a Gedeón antes de que pudiera salvar a Israel de los madianitas. Busca en tu Biblia en el libro de Jueces, capítulo 6 versículo 25, y lee con la determinación de quien está dispuesto a romper con la tradición para salvar a su descendencia. Dice textualmente así: aconteció aquella misma noche que Jehová le dijo: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta la imagen de acera que está junto a él. Analiza primero la ubicación del problema, el altar de Baal que tu padre tiene. Dios no mandó a Gedeón a derribar los altares de los vecinos, ni los del pueblo enemigo le mandó a derribar el altar que estaba dentro de su propia casa. El enemigo estaba adentro. Joás, el padre de Gedeón, tenía un altar dedicado a un dios falso en su propiedad. Esto nos enseña que la mayor oposición a tu destino profético a menudo viene de tu propia línea sanguínea. Quizás tu padre o tu abuelo no adoraban estatuas de piedra, pero adoraban al dinero, al alcohol, a la violencia o a la masonería. Esos son los Baales modernos. Esos altares invisibles siguen reclamando adoración a través de la repetición de conductas destructivas en los hijos y los nietos. El mandato divino exige una confrontación directa: derriba el altar. No se puede negociar con un altar demoníaco, no se puede remodelar ni se puede ignorar, hay que derribarlo. Derribar significa destruir la estructura de autoridad que ese altar tiene sobre tu vida. Significa decir ya no más. Gedeón tuvo que ir en contra de la cultura de su familia y en contra de las creencias de su padre para obedecer a Dios. Esto requiere un carácter de acero. Romper maldiciones generacionales te convertirá muchas veces en la oveja negra de la familia o en el incomprendido. Te dirán que estás loco, que no respetas las tradiciones o que te has vuelto fanático. Pero tú sabes que esas tradiciones son las cadenas que los han mantenido esclavos. El altar de Baal consumía la prosperidad de la familia, por eso vivían escondiéndose en cuevas. El altar maligno se traga tus finanzas, se traga tu salud y se traga tu paz. Al derribarlo detienes el sangrado, detienes el robo. Tienes que ser radical. No puedes mantener la paz con el diablo y tener la paz de Dios al mismo tiempo. La guerra contra el altar paterno es inevitable si quieres ver la gloria de Jehová en tu generación. Es fundamental notar el sacrificio que Dios pidió: el segundo toro de 7 años. El toro representa la fuerza productiva y la economía de la familia. El número 7 representa un ciclo completo de tiempo. Los madianitas habían oprimido a Israel por 7 años. Dios le pidió a Gedeón que tomara ese toro específico para sacrificarlo a él. Esto significa que para romper el ciclo de 7 años de ruina, Gedeón tuvo que tomar lo que era valioso para su padre y consagrarlo a Dios. El altar maligno se alimenta de tus recursos, se lleva tus mejores años y tu mejor fuerza. Al derribar el altar, estás recuperando el toro, es decir, estás recuperando la fuerza productiva de tu apellido. Estás redirigiendo el potencial de tu familia. Donde antes había fuerza para el vicio, ahora habrá fuerza para el reino. Donde antes había recursos para la destrucción, ahora habrá recursos para la adoración. El rompimiento del altar libera la economía retenida. Muchos no prosperan porque sus finanzas están ligadas a un altar de deuda o de avaricia ancestral. Al cortar esa ligadura, el toro de la prosperidad queda libre para servir al Dios vivo. La identificación del altar se hace observando los frutos del árbol genealógico. Si ves que en tu familia todos los hombres abandonan a sus hijos, hay un altar de irresponsabilidad y rechazo. Si ves que todas las mujeres sufren de enfermedades en la matriz, hay un altar de muerte y esterilidad. Si ves una historia de suicidios o muertes prematuras, hay un altar de sangre. No llames a estas cosas casualidades ni destino cruel. Son diseños espirituales establecidos por un altar. El altar es un punto de contacto entre el mundo físico y el mundo espiritual donde se hacen intercambios. Tus antepasados intercambiaron protección o poder momentáneo a cambio de la libertad de su descendencia. Tú estás pagando la factura de ese intercambio, pero Jesús vino a anular esos contratos. Sin embargo, la anulación legal requiere una ejecución práctica. Tú eres el ejecutor. Tú eres quien tiene que ir al tribunal de la historia familiar y decir: este altar se cierra hoy. La aplicación práctica de esta verdad requiere que hagas un acto de renuncia verbal y específica. Tienes que mencionar el apellido de tu padre y de tu madre.
Tienes que pararte como representante legal de tu linaje y pedir perdón por la idolatría de tus ancestros. Gedeón lo hizo de noche porque temía, pero lo hizo. No importa si tienes miedo, lo importante es que obedezcas. Dios te respalda. Derribar el altar de Baal, el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. La unción viene después de la limpieza. No puedes esperar ser llena del Espíritu Santo si tu casa espiritual está llena de ídolos familiares. La demolición del altar despeja el terreno para que Dios edifique algo nuevo. Prepárate porque al tocar la raíz del problema verás una reacción. El entorno puede agitarse, pero es la señal de que la estructura de maldición se está desmoronando. Mantente firme en tu identidad de hijo de Dios, que es superior a tu identidad terrenal. Te convoco en este momento de decisión histórica que tomes el martillo de la palabra y golpees la base de la iniquidad familiar. Visualiza ese altar oscuro y antiguo que lleva tu apellido escrito en piedra y prepárate para destruirlo. Di con voz de autoridad profética y renuncia total. Señor, me presento ante ti como el Gedeón de mi familia según Jueces 6:25. Reconozco que en mi linaje se levantaron altares a Baal, altares de idolatría, vicio y maldad que han traído ruina sobre nosotros. Pero hoy yo me levanto en tu nombre para derribar el altar que mi padre tiene. Renuncio a la herencia de maldición de mi apellido. Corto toda ligadura con los pactos de mis antepasados. Derribo la imagen de acera, derribo el orgullo y derribo la brujería. Tomo el toro de la fuerza familiar y lo consagro a ti. Se rompe el ciclo de 7 años de escasez. Se rompe la opresión de Madián. Mi casa ya no servirá a los demonios del pasado, mi casa servirá a Jehová. El altar de la maldición cae ahora mismo y se convierte en polvo y yo quedo libre para escribir una nueva historia de bendición. Amén. Una vez que hemos identificado la raíz del problema, es imperativo profundizar en la ley espiritual que permite que el pasado siga gobernando el presente y entender cómo detener esa influencia legal que se mueve por la sangre. Existe un principio de transferencia en el mundo espiritual que funciona con la misma precisión que la ley de la gravedad, y es la ley de la visita de la iniquidad. No es casualidad que los nietos repitan los errores de los abuelos, ni es una coincidencia que ciertas tragedias ocurran a la misma edad en diferentes generaciones. Estamos ante una programación espiritual que se activa cíclicamente para cobrar las deudas morales de los antepasados. Sin embargo, Dios en su infinita justicia también nos ha entregado la herramienta para interrumpir esta visita indeseada y cancelar la cita que la muerte tiene con tu descendencia. Es urgente que nos paremos en la brecha, no solo por nosotros mismos, sino por los que vienen detrás, para poner un alto definitivo a la herencia de dolor. Para comprender la magnitud de esta batalla y la seriedad con la que Dios trata el pecado familiar, es imprescindible que analicemos la advertencia solemne que se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 20 versículo 5, donde se revela el carácter celoso de Dios y la duración de las consecuencias del pecado. Busca en tu Biblia y lee con el temor santo de quien descubre el mecanismo secreto de su sufrimiento. Dice textualmente así: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Analiza primero la naturaleza de Dios como Jehová tu Dios fuerte y celoso. El celo de Dios no es una emoción humana de inseguridad, es la reacción de su santidad ante la traición de su pueblo. Cuando tus antepasados se inclinaron ante ídolos o ante el pecado, provocaron el celo de Dios. La idolatría es un adulterio espiritual y el celo de Dios exige que esa infidelidad sea tratada. La iniquidad no se borra con el tiempo, se borra con el juicio o con el arrepentimiento. Mientras no haya un arrepentimiento genuino, el celo de Dios seguirá visitando la línea sanguínea para reclamar su lugar exclusivo. El término clave en esta revelación es visito la maldad. En el hebreo, la palabra visitar implica inspeccionar, pasar revista o pedir cuentas. No significa que Dios castiga al hijo por el pecado del padre en el sentido de condenación eterna, pues cada uno dará cuenta de sí mismo, pero sí significa que las consecuencias, las inclinaciones y las debilidades espirituales se transmiten. La iniquidad es la torcedura del carácter, es la predisposición interna hacia el mal. Si tu abuelo era alcohólico, él abrió una puerta y torció el camino de la familia. Dios visita esa iniquidad en la siguiente generación, lo que significa que permite que la misma tentación y la misma debilidad se presenten para ver si la nueva generación rectifica el camino o sigue en la torcedura. La visita es una prueba. La enfermedad hereditaria es una visita de la iniquidad. La pobreza crónica es una visita. Dios inspecciona si alguien se levantará para enderezar lo que se torció o si la historia se repetirá. Tú eres esa persona que debe detener la visita negativa y transformarla en una visita de redención. La extensión del impacto es aterradora hasta la tercera y cuarta generación. Esto abarca a tus hijos, tus nietos y tus bisnietos. Lo que tú hagas hoy o lo que dejes de hacer afectará a personas que aún no han nacido. Del mismo modo, lo que hicieron tus bisabuelos te está afectando hoy a ti. Muchas personas están peleando batallas que empezaron hace 100 años. Están lidiando con depresiones que no son suyas, sino que son el eco de un dolor antiguo no sanado. La iniquidad viaja en el ADN espiritual, pero la buena noticia es que esta cadena se puede romper. No tienes que ser una víctima pasiva de la tercera y cuarta generación. Tú puedes ser la generación de ruptura, la generación que dice hasta aquí llegó la iniquidad, la generación que le dice a la maldición no pasarás a mis hijos. Tienes la autoridad para poner un filtro
ejemplo de santidad en tu linaje y declarar que la visita de maldad se detiene en tu vida y no avanza ni un milímetro más. La estrategia para detener esta visita es el arrepentimiento identificativo. Esto significa pedir perdón no solo por tus pecados, sino por los pecados de tus padres y abuelos, tal como lo hicieron los profetas Daniel y Nehemías. Ellos decían: hemos pecado nosotros y nuestros padres. Al identificarte con el pecado de tu linaje, estás asumiendo la responsabilidad legal para cancelar la deuda. Tienes que ir delante de Dios y decir: Señor, reconozco que mi familia te ofendió con brujería, con adulterio y con violencia. Reconozco que merecemos tu juicio, pero te pido misericordia. Pongo la sangre de Jesús entre la iniquidad de mis padres y mi vida. La confesión rompe el derecho legal. Cuando confiesas el pecado, lo sacas de la oscuridad y lo pones bajo la luz, y la sangre de Jesús limpia lo que está en la luz. Al pedir perdón, estás cerrando la puerta que tus antepasados abrieron. Estás diciéndole al enemigo que ya no tiene permiso de visitar tu casa porque la deuda ha sido saldada por el Cordero. Es fundamental entender la diferencia entre pecado e iniquidad para ser libres. El pecado es el acto cometido, la iniquidad es la sustancia del mal que queda grabada en el espíritu y en la sangre. La sangre de Cristo tiene el poder no solo de perdonar el pecado, sino de limpiar la iniquidad. Hebreos dice que la sangre limpia nuestra conciencia de obras muertas. Las obras muertas son esas tradiciones inútiles y dañinas heredadas. Necesitas una transfusión espiritual. Necesitas que la sangre pura de Jesús reemplace la sangre contaminada de tu linaje natural. Al aplicar la sangre sobre tu apellido, estás cambiando la genética espiritual. Estás anulando la predisposición al fracaso. La sangre de Jesús habla mejores cosas que la sangre de Abel y habla mejores cosas que la sangre de tus antepasados. Donde la sangre de tus padres grita venganza o dolor, la sangre de Jesús grita perdón y paz. Invoca la sangre para que detenga la visita del destructor. La aplicación práctica de esta verdad requiere un tiempo de intercesión profunda y dolorosa, pero liberadora. Tienes que entrar en la corte del cielo como abogada de tu familia. No vayas a acusar a tus padres, ve a interceder por ellos y a romper sus cadenas. Aunque tus padres ya hayan muerto, el efecto de sus acciones sigue vivo y debe ser cancelado. Si hubo divorcio en tus padres y abuelos, rompe la maldición de divorcio. Si hubo ruina, rompe la iniquidad de escasez. Hazlo verbalmente. Menciona los pecados específicos que ves repetirse. Di: Señor, perdona la idolatría de mi familia. Perdona el derramamiento de sangre inocente. Detén la visita del juicio. Que tu celo santo no nos consuma, sino que nos purifique. Transforma la maldición en bendición. Establece una nueva línea de misericordia a partir de mí. La iniquidad se detiene hoy. Te convoco en este instante de quiebre histórico a que te levantes como el muro de contención contra la marea de maldad que ha querido ahogar a tu familia. Visualiza una línea roja trazada frente a ti que separa el pasado del futuro y prepárate para defender tu territorio. Di con voz de clamor y autoridad sacerdotal: Señor, me presento ante ti basado en Éxodo 25, reconociendo tu justicia y tu celo. Admito que mi linaje ha pecado y que la iniquidad ha visitado mi casa generación tras generación. Pero hoy me paro en la brecha con la sangre de Jesús. Interrumpo la visita de la maldad. Cancelo la transmisión de la iniquidad a mis hijos y a mis nietos. Declaro que la maldición se detiene conmigo. Corto el cordón umbilical espiritual que me une al pecado de mis antepasados. Pido perdón por sus ofensas y recibo tu misericordia. A partir de hoy mi descendencia no heredará el enojo de Dios, heredará su gracia. Se rompe el ciclo de la tercera y cuarta generación de maldición y se abre el ciclo de 1000 generaciones de bendición para los que te aman. Soy libre y mi linaje es libre por el poder de tu perdón. Amén. Avanzamos ahora hacia la fase de demolición total, donde no nos conformamos con detener la influencia del mal, sino que buscamos borrar su memoria de la faz de la tierra para que nunca más tenga derecho a ser mencionada en tu descendencia. Es necesario que entiendas que los pactos y las maldiciones se sostienen por el recuerdo y por el nombre que se les doña, mientras el nombre de los dioses ajenos o de las enfermedades hereditarias siga siendo honrado o temido en tu casa, el altar sigue teniendo vigencia legal. La orden divina es una limpieza radical del territorio espiritual y mental de tu familia. No puedes dejar ni el polvo de los ídolos de tus antepasados, tienes que destruir los lugares donde ellos sirvieron a dioses extraños y borrar esos nombres de tu historia. Debes llegar al punto donde tus hijos ni siquiera conozcan los nombres de los demonios que atormentaron a tus abuelos, porque tú te encargaste de exterminar su recuerdo y su influencia para siempre. Para ejecutar esta sentencia de olvido y destrucción sobre los enemigos de tu apellido, es imprescindible que obedezcamos el mandato de guerra cultural y espiritual que Dios entregó a su pueblo antes de entrar a poseer la tierra prometida. Busca en tu Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 12 versículo 3 y lee con la furia santa de quien no tolera la convivencia con el mal. Dice textualmente así: derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera, consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis el nombre de ellos de aquel lugar. Analiza primero la violencia de los verbos derribar, quebrar, consumir y destruir. Dios no sugiere un cambio suave, sugiere una erradicación violenta. Los altares son lugares de adoración.
Las estatuas son representaciones de poder. Las imágenes de acera son símbolos de fertilidad maligna. Todo esto representa la estructura cultural de la maldición en tu familia. Si en tu casa se adoraba la pobreza, tú tienes que quebrar esa mentalidad. Si se honraba el orgullo, tienes que consumirlo con el fuego del espíritu. No dejes nada en pie que le recuerde al diablo que una vez tuvo autoridad allí. El objetivo final de esta operación es raer el nombre de ellos de aquel lugar. Raer significa raspar, borrar, hasta eliminar por completo. El nombre es la identidad y la autoridad de la entidad. Mientras sigas llamando a la ruina mi ruina o a la enfermedad mi enfermedad, estás manteniendo vivo su nombre. Tienes que borrar el nombre del cáncer de tu vocabulario familiar. Tienes que borrar el nombre del divorcio de tu vocabulario. En lugar de decir en mi familia todos se divorcian, empieza a decir en mi familia todos permanecen unidos. Al cambiar el lenguaje estás borrando el nombre del ídolo. Los nombres de los dioses falsos no deben ser oídos en tu boca. Si tus antepasados servían a santos o imágenes, quita esos nombres de tu casa. No les prendas velas ni los menciones con respeto. Al quitarles el nombre les quitas la fama y el poder. Haz que esos nombres sean olvidados y reemplazados por el nombre que es sobre todo nombre. La destrucción de las esculturas de sus dioses implica también una limpieza física. A veces guardamos objetos, reliquias o amuletos que pertenecieron a nuestros abuelos por valor sentimental sin saber que son puntos de contacto con altares malignos. Un anillo de la masonería, un libro de ocultismo o una estatua religiosa pueden ser la escultura que mantiene la puerta abierta. Tienes que tener el discernimiento para revisar tu casa y tu herencia. Si hay algo que honra a un dios ajeno, consúmelo con fuego, no lo regales ni lo vendas, destrúyelo. El fuego purifica. Al quemar los objetos simbólicos estás rompiendo la alianza en el mundo físico. Es un acto profético de repudio. Estás diciendo no quiero nada de esto en mi vida ni en la de mis hijos. La libertad cuesta. A veces cuesta deshacerse de antigüedades valiosas, pero tu paz y la de tu descendencia valen más que cualquier objeto de oro o plata manchado de idolatría. Es fundamental entender que este mandato es para aquel lugar, es decir, tu territorio asignado. Tú eres responsable de tu metro cuadrado espiritual. No puedes limpiar el mundo entero, pero sí puedes limpiar tu casa y tu corazón. Tu apellido es tu lugar. Dios te ha dado autoridad sobre tu linaje. Al limpiar tu lugar estás preparando el terreno para que Dios habite allí. Dios no comparte su gloria con nadie. Él no habitará en un lugar donde todavía se exhiben los trofeos del diablo. Para que la presencia de Dios llene tu casa, primero tienes que vaciarla de los escombros del pasado. La santidad del lugar atrae la bendición. Cuando borras los nombres de los Baales, el único nombre que queda es Jehová. Y donde está el nombre de Jehová, allí hay libertad y vida abundante. Te emplazo en este momento de purificación radical a que te conviertas en el iconoclasta de tu generación, destruyendo todo símbolo que se levante contra el conocimiento de Dios en tu familia. Visualiza los nombres de las maldiciones escritos en las paredes de tu historia y toma el cincel del Espíritu para borrarlos definitivamente. Di con voz de mando irrevocable y celo divino: Señor, me levanto en obediencia a Deuteronomio 12:3 para limpiar mi heredad. No toleraré más los altares ni los nombres de los dioses ajenos en mi familia. Derribo los altares de mis antepasados. Quiebro las estatuas de la tradición y la religiosidad. Consumo con fuego toda imagen de hechicería y vicio. Destruyo las esculturas de la enfermedad y la pobreza. Traigo el nombre de la maldición de mi casa. Borro el recuerdo del fracaso y del dolor. Declaro que esos nombres ya no tienen autoridad ni memoria entre nosotros. Mi casa queda limpia y vacía de ídolos, lista para ser llenada por tu santo nombre. Solo el nombre de Jesús será exaltado en mi linaje desde hoy y para siempre. Amén. Adentrémonos ahora en la revelación del precio incalculable que se pagó por tu emancipación, donde descubrimos que la libertad de tu linaje no es gratuita, sino que costó la sangre más valiosa del universo. Es fundamental que entiendas que muchas de las ataduras que llamas personalidad o costumbre familiar son en realidad una vana manera de vivir que recibiste como herencia de tus padres. El apóstol Pedro utiliza esta expresión para describir esos patrones de conducta vacíos y repetitivos que no llevan a ninguna parte más que a la frustración y a la muerte espiritual. Quizás en tu familia la vana manera de vivir es el orgullo que les impide pedir perdón o la tendencia a preocuparse excesivamente por el dinero o el hábito de criticar y juzgar a los demás. Estas no son simples características humanas, son cadenas espirituales invisibles que se han transmitido de generación en generación como un legado tóxico. Mientras sigas valorando esas tradiciones por encima de la palabra de Dios, seguirás atada al altar de tus antepasados. Pero la buena noticia es que existe un rescate legal y definitivo que ya ha sido ejecutado para sacarte de esa corriente de futilidad y darte un propósito eterno. Para comprender la magnitud de esta transacción celestial y la legalidad de tu rescate, es imprescindible que nos sumerjamos en la declaración jurada que el apóstol Pedro escribió a los expatriados de la dispersión, recordándoles su verdadero valor. Busca en tu Biblia en la primera epístola de Pedro capítulo 1 versículos 18 y 19 y lee con la gratitud de un esclavo que ha sido comprado para ser rey. Dice textualmente así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Analiza primero la afirmación sabiendo que fuisteis rescatados.
El verbo rescatar aquí es el término técnico para pagar el precio de liberación de un prisionero de guerra o de un esclavo. Tú eras esclava de la herencia de tus padres, no podías dejar de ser como ellos por tu propia fuerza, pero alguien pagó tu fianza. Y el pago no fue con cosas corruptibles como oro o plata. El dinero puede pagar deudas terrenales, pero no puede cancelar deudas espirituales. Ninguna cantidad de ofrendas ni de obras de caridad puede comprar tu salida de la maldición generacional. Solo una vida puede pagar por otra vida y solo una sangre pura puede limpiar una sangre contaminada. El núcleo de tu libertad reside en la sangre preciosa de Cristo. La palabra preciosa significa de valor inestimable, honrosa y costosa. La sangre de Jesús tiene el poder de reescribir tu código genético espiritual. Cuando aceptas el sacrificio de Cristo, se produce una transfusión divina en tu espíritu. La sangre de tus padres te dio el color de tus ojos y la predisposición a sus enfermedades, pero la sangre de Cristo te da la santidad y la vida eterna. La vana manera de vivir se rompe cuando la sangre de Jesús toca tu línea de tiempo. Esa sangre clama más fuerte que los errores de tu abuelo. Esa sangre tiene la autoridad para detener la transmisión de la iniquidad. Tienes que aplicar la sangre sobre tu apellido. Tienes que decir: mi apellido terrenal me conecta con el pecado, pero la sangre de Cristo me conecta con el cielo. La sangre actúa como un cortafuegos que impide que la basura del pasado siga fluyendo hacia tus hijos. Es un filtro de pureza. Todo lo que pasa a través de la sangre es limpiado y santificado. Por eso no estás condenada a repetir la historia de tus padres, porque has sido comprada con un precio que rompe toda maldición. Es fundamental entender que la cual recibisteis de vuestros padres implica una transmisión casi automática si no se interviene. La inercia espiritual lleva a repetir lo conocido. Si tu madre fue una mujer amargada, la inercia te empujará a ser amargada. Si tu padre fue un hombre infiel, la inercia te empujará a buscar hombres infieles. Esa es la vana manera de vivir. Es vana porque es vacía de fruto y llena de dolor. Pero el rescate interrumpe la inercia. El rescate te saca del carril de la maldición y te pone en el carril de la bendición. Tienes que valorar tu rescate. Si alguien pagó millones por ti, no puedes volver a vivir como una mendiga espiritual. Tienes que honrar el precio. Honrar la sangre significa rechazar conscientemente los patrones antiguos. Significa decir: ya no voy a gritar como gritaba mi madre porque fui rescatada de eso. Ya no voy a tener miedo como tenía mi padre porque la sangre de Cristo me hizo valiente. Cada vez que rompes un patrón negativo, estás demostrando que el rescate fue efectivo. Estás validando la inversión que el cielo hizo en ti. Te insto en este instante de redención suprema que hagas valer el precio de sangre que se pagó por tu cabeza y te niegues a seguir siendo esclava de una herencia muerta. Visualiza las monedas de oro y plata cayendo al suelo por ser inútiles y levanta la copa del pacto llena de la sangre del Cordero. Di con voz de gratitud eterna y firmeza inquebrantable: Señor, me apropio de la verdad de la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Declaro que he sido rescatada de la vana manera de vivir que heredé de mis padres y abuelos. No fui comprada con dinero, sino con la sangre preciosa de Cristo. Esa sangre rompe hoy el ciclo de repetición de errores en mi familia. Renuncio a las tradiciones de dolor, a los hábitos de pecado y a la mentalidad de fracaso que recibí de mis antepasados. Mi valor no viene de mi apellido terrenal, viene del precio que tú pagaste por mí. Soy libre de la corriente del pasado. La sangre de Jesús es mi nuevo ADN espiritual y desde hoy camino en santidad y propósito, lejos de la vanidad y cerca de tu gloria. Amén. Ascendemos ahora al Tribunal Supremo del Universo, donde la batalla deja de ser un conflicto de fuerza para convertirse en un asunto de legalidad absoluta, y donde descubrimos que la libertad de tu apellido no depende de tus sentimientos, sino de un documento legal firmado con sangre divina. Es vital que comprendas que el mundo espiritual se rige por leyes y decretos y que Satanás opera como un fiscal acusador que utiliza los pecados no confesados de tus antepasados como evidencia legal para reclamar derechos sobre tu vida y la de tus hijos. Existe un documento invisible en los archivos de las tinieblas conocido como el Acta de los Decretos, la cual contiene el registro detallado de todas las transgresiones, pactos y deudas morales acumuladas por tu linaje a lo largo de los siglos. Mientras ese documento tenga validez, el enemigo tiene el permiso legal para ejecutar la sentencia de maldición sobre tu familia. Sin embargo, la buena noticia del Evangelio es que existe una jurisprudencia superior establecida en el Monte Calvario que tiene el poder de anular por completo ese historial delictivo y dejar al acusador sin argumentos ni pruebas en tu contra. Para ejercer esta defensa legal y apropiarnos de la sentencia absolutoria que nos otorga la cruz, es imprescindible que estudiemos con mente jurídica la declaración que el apóstol Pablo redactó sobre la cancelación de nuestra deuda espiritual. Busca en tu Biblia en la epístola a los Colosenses capítulo 2 versículo 14 y lee con la seguridad de quien sostiene su carta de libertad ante el juez. Dice textualmente así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Analiza primero la naturaleza del documento descrito como el acta de los decretos. En el contexto histórico, esto se refería a un certificado de deuda manuscrito donde el deudor reconocía su obligación y lo firmaba con su propia mano. Espiritualmente
Probablemente tus antepasados firmaron pagarés con el enemigo cada vez que practicaron la idolatría o derramaron sangre inocente. Esas firmas están ahí vigentes en el mundo espiritual diciendo que tu apellido le debe algo al diablo. Esa acta nos era contraria, es decir, trabajaba activamente en nuestra contra, bloqueando el progreso y trayendo desgracia. Es la razón por la que sientes que nadas contra la corriente, porque hay un decreto legal que se opone a tu bendición. La acción divina sobre este documento letal es radical y definitiva, anulando el acta. La palabra griega original implica borrar, lavar o raspar la tinta de un pergamino hasta que no queda rastro de lo que estaba escrito. Jesús no se limitó a tachar la deuda o a ponerle un sello de pagado, sino que borró el registro por completo. Cuando la sangre de Jesús cae sobre el historial de tu apellido, la tinta de la iniquidad se disuelve. Si el diablo busca en sus archivos la lista de los pecados de tu bisabuelo para acusarte, se encuentra con un papel en blanco. La anulación es total. Dios ha decidido no acordarse más de las rebeliones de tus padres si tú te acoges a la amnistía de la cruz. Esto significa que legalmente ya no eres responsable de pagar las deudas de tus ancestros. La maldición de pobreza o de enfermedad que venía por esa acta queda sin efecto jurídico. Ya no hay base legal para que el enemigo te toque. Tienes que entender que eres libre no porque seas buena, sino porque tu deuda fue anulada legalmente por el juez supremo. El destino final de la deuda es dramático, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esta imagen es poderosa y violenta. En la antigüedad, cuando una ley era derogada o una deuda cancelada públicamente, a veces se clavaba el documento anulado en un poste para que todos lo vieran. Jesús tomó el acta de decretos que condenaba a tu familia y la llevó consigo al Calvario. Cuando los clavos romanos atravesaron las manos y los pies del Salvador, también atravesaron el documento de tu maldición. El acta quedó clavada en la cruz. Allí fue exhibida ante los principados y potestades como una deuda saldada y destruida. La cruz es el lugar donde la justicia de Dios fue satisfecha. Si la justicia fue satisfecha, cobrarte 2 veces por el mismo pecado es un delito. El diablo es un cobrador fraudulento que intenta cobrarte una deuda que ya fue pagada y clavada hace 2000 años. Tienes que pararte frente a él y señalar la cruz. Dile que tu deuda está allí clavada y que no tienes nada que pagarle. Es fundamental entender que esta anulación despoja a los principados y potestades que gobernaban tu linaje. El versículo siguiente en Colosenses dice que Jesús los despojó y los exhibió públicamente. El poder de los demonios familiares radicaba en el acta. Su autoridad venía del derecho legal que tenían sobre el apellido. Al anular el acta, Jesús les quitó su arma principal. Los dejó desarmados y sin autoridad. Un demonio sin derechos legales es como un policía sin placa y sin arma. Solo puede gritar pero no puede detenerte. Si tú conoces tus derechos, la ignorancia es lo único que le da poder al enemigo hoy en día. Si ignoras que el acta fue anulada, pagarás la deuda por miedo. Pero si sabes que el acta fue clavada en la cruz, caminarás en libertad. Tienes que apropiarte de esta verdad jurídica. Cada vez que veas un patrón de maldición queriendo repetirse, declara la nulidad del acta. No aceptes la herencia de maldición como algo inevitable. Es ilegal en el reino de Dios que una hija del rey viva bajo un decreto de esclavitud que ya fue abolido. La aplicación práctica de esta verdad requiere que te presentes en la corte celestial mediante la oración y hagas valer la sentencia de la cruz. Tienes que visualizar el acta de tu apellido, esa lista negra de fracasos y pecados, y verla clavada en la madera ensangrentada. No trates de pagar la deuda con tu sufrimiento ni con tus obras. El sufrimiento no paga la deuda, solo la sangre de Jesús lo hace. Renuncia a la culpa. Muchos cristianos siguen atados porque se sienten culpables por los errores de su familia. La culpa es el pegamento que mantiene unida el acta. Al recibir el perdón y la anulación, la culpa desaparece y el acta se desintegra. Párate firme en tu justificación. Eres justa delante de Dios no por tu propia justicia, sino por la obra de Cristo. Y como justa tienes derecho a una herencia de bendición y no de maldición. Exige que se respete tu estado legal de libertad. Te cito en este momento de anulación forense a que comparezcas ante el tribunal de la gracia y presentes la evidencia de la cruz para silenciar al acusador de tu familia. Visualiza los legajos antiguos que contienen las maldiciones de tu apellido y observa cómo son traspasados por los clavos de Cristo, perdiendo toda su validez. Di con voz de abogado defensor y certeza jurídica: Señor, me amparo en la verdad legal de la epístola a los Colosenses capítulo 2 versículo 14. Reconozco que había un acta de decretos contraria a mi familia firmada por los pecados de mis antepasados. Pero hoy declaro que esa acta ha sido anulada por tu sacrificio, la tinta de la acusación ha sido borrada por tu sangre. El documento de mi deuda ha sido quitado de en medio y clavado en la cruz del Calvario. Satanás, ya no tienes evidencia contra mí ni contra mis hijos. Tu reclamo es ilegal y nulo. La deuda de mi linaje está pagada en su totalidad. Despojo a los principados que usaban esa acta para oprimirnos y los exhibo como derrotados. Soy libre de toda condena ancestral y camino en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Avanzamos ahora hacia una de las dimensiones más gloriosas y transformadoras de la guerra espiritual, donde la batalla deja de ser defensiva para convertirse en una reingeniería total de tu identidad y de tu destino profético. Es fundamental que entiendas que en la cultura bíblica y en el mundo espiritual, el nombre no es simplemente una etiqueta para identificarse, sino que es la esencia misma de la naturaleza de la persona y define su profecía de vida. Tu apellido terrenal conlleva una carga histórica y una
reputación que fue forjada por las acciones de tus antepasados, si ellos fueron conocidos por la brujería, el robo o la inmoralidad, ese nombre lleva una mancha y una expectativa de fracaso en el ambiente espiritual. Los demonios conocen tu apellido y lo asocian con los pactos antiguos. Por eso muchas veces sientes que aunque te esfuerzas por ser diferente, la gente y las circunstancias te siguen tratando como si fueras igual a tus padres. Pero Dios tiene una estrategia superior que consiste en cambiarte la identidad espiritual para desconectarte de la herencia de vergüenza y conectarte con una herencia de gloria. Para comprender la magnitud de esta operación de cambio de identidad y la promesa de una nueva reputación, es imprescindible que nos sumerjamos en la profecía que el profeta Isaías entregó a Sión, prometiendo que su situación de abandono sería cambiada por una situación de deleite divino. Busca en tu Biblia en el libro de Isaías capítulo 62 versículo 2 y lee con la expectativa de alguien que está a punto de recibir un nuevo pasaporte celestial. Dice textualmente así: entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Analiza primero la promesa visual, entonces verán las gentes tu justicia. Hasta ahora la gente ha visto en tu familia injusticia, dolor y caos. Han visto los escándalos y las caídas. El enemigo se ha encargado de exhibir la vergüenza de tu linaje. Pero Dios promete un giro dramático donde lo que se hará visible será la justicia de Dios en ti. Tu vida será el testimonio público de que Dios puede sacar algo limpio de lo inmundo. La justicia aquí no es solo moral, es la reivindicación de tu casa. Donde antes decían ahí van los arruinados, ahora dirán ahí van los benditos del Señor. El núcleo de la transformación radica en la frase y te será puesto un nombre nuevo. Este es uno de los misterios más profundos de la redención. Dios tiene la autoridad para cambiar nombres porque Él es el dueño de la creación. Cuando Dios quiso cambiar el destino de Abraham, lo renombró Abraham. Cuando quiso cambiar el destino de Jacob, lo renombró Israel. El cambio de nombre implica un cambio de naturaleza y un cambio de autoridad. Jacob significaba el que suplanta o el engañador, y esa era su naturaleza y su maldición. Pero Israel significa el que lucha con Dios y vence. Al cambiarle el nombre, Dios rompió el ciclo de engaño y estableció un ciclo de victoria. Del mismo modo, Dios quiere darte un nombre nuevo que anule el significado espiritual de tu apellido natural. Si tu apellido espiritual ha sido divorciada, Dios te llama restaurada. Si tu apellido ha sido estéril, Dios te llama madre de multitudes. Si tu apellido ha sido rechazada, Dios te llama aceptada en el amado. Este nuevo nombre tiene mayor peso legal en el cielo que el nombre que aparece en tu acta de nacimiento. La fuente de esta nueva identidad es exclusiva que la boca de Jehová nombrará. Y esto es lo que hace que el cambio sea irreversible. No es un nombre que tú te inventas por pensamiento positivo, ni es un apodo que te pone la gente. Es una designación que sale directamente de la boca del Todopoderoso. La boca de Dios es la herramienta creativa más potente del universo. Con su boca creó los cielos y la tierra. Cuando la boca de Dios pronuncia un nombre sobre ti, esa palabra tiene poder creador para alinear tus moléculas, tu mente y tu espíritu con esa nueva realidad. Si Dios te llama prosperada, aunque tu cuenta bancaria esté vacía, la realidad del nombre empezará a transformar la realidad material hasta que coincidan. El nombre que Dios te da contiene el ADN de tu propósito. Tienes que aprender a escuchar lo que Dios dice de ti y cerrar los oídos a lo que el diablo dice de tu pasado. El diablo te llama por tu pecado, pero Dios te llama por tu futuro. El diablo te dice alcohólico como tu padre, pero Dios te dice sacerdote real. La voz que decidas creer determinará la identidad que vas a manifestar. Es vital entender que este cambio de nombre produce una separación santificadora de tu linaje anterior. Al recibir un nombre nuevo espiritualmente, te conviertes en la cabeza de una nueva estirpe. Ya no eres simplemente la continuación de la historia de tus padres, eres el comienzo de una nueva historia escrita por Dios. Esto es lo que significa nacer de nuevo en el contexto generacional. Tu ombligo espiritual es cortado de la corrupción de tus ancestros y eres injertada en el linaje de Cristo. Ahora tu padre es Dios y tu hermano mayor es Jesús. Tu sangre espiritual es real y santa. Esta verdad debe cambiar tu postura ante la vida. Ya no camines con la cabeza baja avergonzada por los errores de tu familia. Levanta la cabeza porque llevas el nombre de Cristo. La dignidad ha sido restaurada a tu casa. Los reyes y la gente importante verán tu gloria no por vanidad tuya, sino porque la luz de ese nuevo nombre brillará tan fuerte que opacará las tinieblas del pasado. La aplicación práctica de esta verdad requiere que hagas un ejercicio profético de renuncia a las etiquetas y apropiación de la nueva nomenclatura divina. Tienes que identificar cuáles son los apodos o las descripciones negativas que han perseguido a tu familia. Quizás dicen los González siempre mueren jóvenes o las mujeres de esa familia tienen mal carácter. Esas frases son decretos de maldición que refuerzan la vieja identidad. Tienes que cancelarlos verbalmente. Tienes que decir renuncio a ser conocida como la enferma. Renuncio a ser conocida como la solterona.
Y luego tienes que preguntar en oración, Señor, ¿cuál es el nombre nuevo que tienes para mí y para mi casa? Y cuando Dios te dé una palabra, ya sea paz, gozo, integridad o victoria, empieza a usarla. Declárala sobre tus hijos. No los llames rebeldes, llámalos profetas. No los llames lentos, llámalos sabios. Tu boca debe alinearse con la boca de Jehová para establecer la nueva identidad en la tierra. Te desafío en este instante de redefinición celestial a que te despojes de las vestiduras viejas de tu apellido terrenal y te revistas de la dignidad de tu nuevo nombre espiritual. Cierra tus ojos a la realidad natural y abre tus oídos a la voz que truena desde el trono de la gracia para definir quién eres realmente. Di con voz de autoridad renovada y convicción profunda: Señor, recibo la promesa de Isaías capítulo 62 versículo 2. Hoy renuncio a la identidad de fracaso, vergüenza y dolor que heredé de mi apellido natural. Me niego a ser definida por los pecados de mis antepasados. Mis oídos están atentos a tu voz. Recibo el nombre nuevo que la boca de Jehová nombra sobre mí. Ya no me llamarán desamparada ni a mi tierra desolada, sino que seré llamada mi deleite está en ella. Asumo mi nueva naturaleza en Cristo. Soy justicia de Dios. Soy cabeza y no cola. Soy bendita para bendecir. Mi pasado ha muerto y mi futuro nace hoy con un nombre de gloria que nadie podrá borrar. Amén. Llegamos finalmente a la culminación de esta obra de ingeniería espiritual, donde la destrucción da paso a la construcción y donde nos aseguramos de que el vacío dejado por el enemigo sea llenado con la gloria de Dios. Es vital que comprendas que en el mundo espiritual no existen los espacios vacíos. Si derribas el altar de Baal pero no edificas un altar a Jehová, estás creando un vacío peligroso que tarde o temprano será ocupado nuevamente por las tinieblas. La estrategia de victoria total es el desplazamiento del reino de la oscuridad por el establecimiento del reino de la luz. No puedes ser solamente una destructora de maldiciones, tienes que ser una constructora de bendiciones. Tu familia necesita un nuevo centro de gravedad, un nuevo lugar de adoración que atraiga la presencia del Espíritu Santo con la misma intensidad con la que el antiguo altar atraía a los demonios. Hoy vamos a aprender cómo levantar una torre de adoración en tu hogar que sirva como faro de salvación para tus hijos y los hijos de tus hijos, cambiando la atmósfera espiritual de tu apellido para siempre. Para ejecutar esta arquitectura de santidad y sellar la liberación de tu linaje, es imprescindible que obedezcamos la instrucción específica que Dios le dio a Gedeón inmediatamente después de ordenarle destruir la idolatría de su padre. Busca en tu Biblia en el libro de Jueces capítulo 6 versículo 26 y lee con la visión de un arquitecto sabio que pone los cimientos de una nueva era. Dice textualmente así: edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, el lugar ordenado, y toma el segundo toro y ofrécelo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Analiza primero el mandato: edifica altar a Jehová tu Dios. Este es el reemplazo. Donde hubo muerte ahora debe haber vida. Un altar es un lugar de sacrificio y pacto. Edificar un altar significa establecer un hábito de oración y un estilo de vida de entrega a Dios en tu familia. Significa que de ahora en adelante las decisiones en tu casa se tomarán consultando a Dios y no al miedo o a la tradición. Es la inauguración oficial del gobierno de Jesús sobre tu apellido. La ubicación del nuevo altar es estratégica en la cumbre de este peñasco. Dios quiere que edifiques exactamente donde el enemigo tenía su fortaleza. Si la fortaleza de tu familia era el alcohol, ahora esa área debe ser la más fuerte en santidad. Si la fortaleza era el divorcio, ahora tu matrimonio debe ser una roca de estabilidad sobre la cual Dios sea glorificado. No tienes que huir de tu historia, tienes que redimirla. El peñasco que era piedra de tropiezo se convierte en plataforma de adoración. Esto implica que debes consagrar las áreas específicas que estaban malditas. Si la pobreza era la maldición, consagra tus finanzas como el nuevo altar. Si la enfermedad era la maldición, consagra tu cuerpo como templo de salud. Al edificar en la cumbre estás poniendo a Dios por encima de todo lo demás. Estás declarando que su señorío es más alto que cualquier problema ancestral. El nuevo altar debe ser visible y dominante en tu vida, silenciando con eficacia las voces del pasado. El requisito divino es estricto en lugar ordenado. Esta frase es crucial porque muchas veces las familias son destruidas por el desorden. El enemigo prospera en el caos. El altar de Baal era caótico y emocional, pero el altar de Jehová requiere orden. Orden en las prioridades, orden en las finanzas, orden en las relaciones y orden en la autoridad. No puedes edificar un legado duradero si tu vida es un desastre. Dios te está llamando a ordenar tu casa. Pon al esposo en su lugar, a la esposa en el suyo y a los hijos en el suyo según el diseño bíblico. Restaura el altar familiar de la lectura de la palabra. Restaura la honra entre padres e hijos. Cuando hay orden, el fuego de Dios cae. El orden atrae la gloria. Si quieres que tus hijos sirvan a Dios, dales un ejemplo ordenado de fe y no una confusión religiosa. El lugar ordenado es el marco legal que protege tu bendición de ser robada nuevamente. El combustible para el sacrificio es sorprendente con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Dios mandó a Gedeón a usar la misma madera del ídolo que destruyó para quemar la ofrenda a Dios. Esta es la venganza suprema contra el diablo. Usas los mismos recursos que el enemigo usó para destruirte ahora para glorificar a Dios. Si tenías un carácter fuerte que causaba problemas, ahora usa esa fuerza para predicar el evangelio. Si tenías una pasión obsesiva por lo mundano, ahora usa esa pasión para buscar a Dios. Nada se desperdicia en la economía del reino. Dios transforma las armas de Satanás en herramientas de adoración. La madera
madera que estaba destinada para la fornicación espiritual ahora sirve para calentar el corazón de Dios. Esto nos enseña que tu pasado, incluso lo malo, puede servir como combustible para tu adoración presente. Tu testimonio de liberación es la madera que mantiene el fuego ardiendo. El acto central es ofrécelo en holocausto. El toro que fue salvado del altar de Baal ahora es ofrecido a Jehová. El holocausto es un sacrificio que se consume completamente, nada queda para el oferente, todo es para Dios. Esto significa entrega total. Consagrar tu apellido significa que todo lo que eres y todo lo que tienes pertenece a Dios. No es un contrato parcial, es una entrega total. Estás diciendo: Señor, mi familia es tuya, mi dinero es tuyo, mis talentos son tuyos. No nos reservaremos nada. Cuando ofreces un holocausto, el olor grato sube al cielo, y Dios responde con favor. La maldición no puede adherirse a un sacrificio vivo. Al entregar el toro a Dios estás asegurando tu prosperidad, porque lo que está en las manos de Dios se multiplica. Pero lo que está en las manos de Baal desaparece. La verdadera prosperidad de tu linaje comienza cuando decides que Dios es la fuente y el dueño de toda tu provisión. Te comisiono en este momento de fundación sagrada que levantes las piedras de tu testimonio y edifiques el altar que definirá el futuro de tu descendencia. Visualiza tu casa no como una vivienda común, sino como un santuario dedicado al Altísimo. Di con voz de constructor profético y adorador: Señor, procedo a cumplir tu mandato en Jueces 6, 25 y 26. Sobre las ruinas de los altares de mis padres edifico hoy un altar nuevo y santo para ti. Consagro mi apellido a Jehová. Establezco el orden divino en mi hogar y declaro que tú eres el Señor de mi familia. Tomo la fuerza y los recursos que antes servían al mundo y los ofrezco en sacrificio vivo para tu gloria. Que el fuego de tu espíritu descienda sobre este altar y consuma todo lo que somos. Pacto contigo, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Desde hoy en adelante mi linaje será conocido como linaje de adoradores, y la bendición de este nuevo altar cubrirá a mis hijos por 1000 generaciones. Amén y amén.